Ustedes ven que es exactamente lo mismo la forma. Lo único que hicimos es cambiar la resistencia por esta inductancia. La inductancia en corriente alterna tiene una particularidad. Los fenómenos de la inductancia tienen una justificación analítica que es a través de L por la derivada de I con respecto a tiempo. O sea, los circuitos inductivos no son lineales. La resistencia sí era lineal. La inductancia no. ¿Por qué digo que no es lineal? Porque depende de una derivada. Al depender de una derivada, estamos diciendo en un principio, me atrevo a decir que no es lineal. Entonces, cuando hablemos de circuitos con inductancia, vayamos sabiendo que instantáneamente no son lineales. Tenemos básicamente las mismas condiciones, que tiene una fuente de energía cuya tensión es E de T, minúscula, porque son instantáneos. Hace circular una corriente a través de la bobina, y esa bobina produce una caída de tensión que les voy a llamar ahora U sub L, o sea, tensión de la bobina. Tan minúscula también, y es un detalle, porque son valores instantáneos. Entonces la expresión general era E, F de T, era igual a E de cresta seno de omega T. Esa es la expresión general de la fuerza electromotriz. Y esta era la otra expresión que para poner en forma exponencial, que ayer me preguntaban qué era este símbolo, y este es una J que se usa internacionalmente en electrotecnia. Nosotros escribimos la J nuestra nada más, pero eso quiere decir ese símbolo. Después decíamos que al no haber ser ideal, no hay caída de tensión en ningún lugar del circuito. Por lo tanto, toda la tensión que se genera en esta fuente cae a los bornes de esta inductancia. Entonces, la tensión que hay en la fuente, para este caso, es igual a la caída de tensión que tenemos en esta bobina. ¿Qué resulta? Como antes, también hace valor instantáneo, en este instante de tiempo, que yo he considerado este dibujo, la tensión tiene esta polaridad, o sea, el fasor lo represento de abajo para arriba, o sea que va a estar el positivo arriba y el negativo abajo. Esa fuerza electromotriz va a producir una corriente que circula a través de L. L vamos a tener una FEM, dijimos. Esa fuerza electromotriz va a ser también igual, pero va a tener una polaridad va a ser el menor acá y el mayor allá. O sea, se opone, si nosotros sumamos este más este factorialmente igual a 0, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Entonces nos podemos permitir decir que E de T es igual a su L. Los dos valores son los mismos. Entonces, U sub L va a ser igual a L por la derivada de I con respecto a T. Es el valor de U sub L. L por la derivada de I con respecto a T. No el de E sub T, porque E f de T tiene su función, que es E de cresta 0. Pero U sub L va a ser L por la derivada de I con respecto a T. Esa es la ley de Lenz. Eso, si pueden anotar ahí Lenz para que después lo busquen en física. Pero como estas dos tensiones son iguales, E y U son iguales, hace presumir que toda esta expresión E de cresta 0 omega T va a tener que ser igual a todo esto que está acá, a L por el I con respecto a tiempo, porque son iguales. La forma trigonométrica es otra forma de expresar lo mismo a partir de la corriente. El valor de la corriente instantánea que va a circular acá va a ser igual a 1 sobre L, la integral de E por diferencial de T. Por esto es lo que yo decía ayer, que por favor comenzaran a repasar todo lo que es integral y derivada,
porque acá vamos a necesitar de algún conceptito para entender el fenómeno. Esa I de t, que está aquí expresada, también va a ser igual a E sobre L, E de cresta sobre L, son valores constantes, por la integral del seno, este es el valor de E, E diferencial de t. E diferencial de t es igual a L por el con respecto al tiempo. Entonces, entramos acá adentro. Aparece como seno de omega t diferencial de t. La integral del seno de una función seno, la integral de una función seno, es siempre coseno. Así como habrán visto que la integral del coseno es el seno, ahora hablamos de la integral del seno. La integral del seno es el coseno con signo negativo. Entonces yo cuando hago esta integral, seno de omega t, resulta que me da signo menos porque es negativo, coseno de omega t. Y la constante se va a llamar I de cresta, que es E sobre L. Entonces, la I f de t va a ser igual, o sea, la corriente variable que circula por el circuito va a ser igual a el valor cresta de la corriente por el coseno de la función, con algo muy importante, el signo menos. El signo menos en este caso, de la corriente, va a tener un valor que es trascendente desde el punto de vista del análisis en electrotécnica. Entonces veamos, la tensión E tiene una función senoidal, es E de cresta por el seno de t y positiva. Mientras que la corriente va a ser cosenoidal. La función coseno con respecto al seno hay ni más ni menos que 90 grados de diferencia al momento de indicar los fasores. O sea que la corriente, el fasor de esta corriente, va a estar representado por un fasorcito a 90 grados del fasor de la tensión, esté donde esté. Nosotros generalmente ponemos la tensión en el eje real, entonces la corriente aparece en la ordenada, a 90 grados, pero con un signo negativo. ¿Qué quiere decir ese signo negativo? Que es 90 grados para abajo. ¿Sí? ¿Por qué para abajo? Porque los fasores giran en sentido antihorario. Entonces la parte negativa está en el cuarto cuadrante, que es donde está el fasor de esta corriente. O sea que esta corriente es un fasor que está a 90 grados, pero en el cuarto cuadrante con respecto a la tensión. Al estar en el cuarto cuadrante y al estar girando en sentido antihorario, podemos decir con mucha tranquilidad que la corriente va a estar atrasada en un circuito puro, ¿no? La corriente va a estar atrasada 90 grados con respecto a la tensión. ¿Por qué decimos atrasada? Porque si los fasores giran en sentido antihorario, el fasor de la corriente siempre va a estar atrás. Y acá sale un detalle importante. El ángulo máximo de desfasaje entre tensión y corriente en un circuito, no en un circuito, perdón, en un elemento, en un componente, lo máximo es 90 grados. Si por algún motivo ustedes están haciendo un análisis o un estudio de un fenómeno eléctrico y le da que el ángulo entre tensión y corriente es más de 90 grados, revisen porque está mal. Desde el punto de vista eléctrico es imposible. Desde el punto de vista analítico puede dar cualquier número. Pero si el resultado le da, haciendo un análisis que es negativo, más de 90 grados, pues inmediatamente revisen porque el resultado es erróneo. Entonces, insisto, la corriente tiene un atraso con respecto a la tensión de máximo 90 grados.
En la forma exponencial se expresa de la misma forma y tiene, en definitiva, el signo menos, siempre me está diciendo que está a 90 grados, tiene la misma función, omega t, tiene la misma velocidad angular, o sea, el fasor es el mismo y está a 90 grados. Está en signo de la ordenada que va a estar a 90 grados con respecto a la tensión. Ahí está. Vamos a tener la tensión, que es la que está en negrito, es esta. La onda, este es un ciclo, un solo ciclo, que comienza, pasa por un máximo, pasa por cero, pasa por otro máximo y pasa por cero. Como la función cosenoidal tiene la misma velocidad angular, o sea, omega es el mismo, pero está a 90 grados atravesada, va a arrancar, mientras esté cero, la función va a arrancar acá, a un valor máximo negativo. Ese valor máximo negativo que está acá, de ahí comienza a girar el fasor. Pasa por cero, pasa por máximo, pasa por cero, pasa por máximo. ¿Qué notan entre esta verdecita y la negra? Que hay un ángulo de fase de 90 grados. ¿Dónde está el ángulo de fase? Entre ese punto y este punto. ¿Qué significa? Que esta verdecita demoró todo este tiempo en llegar a cero cuando la negra estuvo por cero acá, en este tiempo. La negra pasó por cero en este tiempo y esta otra, que va a ser la corriente, va a pasar por cero recién ahí. Entonces pasa por cero 90 grados después que pasó la tensión. Pero si ustedes hacen este análisis con la otra parte de la curva, ustedes van a encontrar que con respecto a este punto va a pasar por cero, esta onda va a pasar por cero, pero está en un máximo decreciente, mientras que este está en un máximo creciente. O sea que la que se tiene en cuenta es la que está tomándose el máximo creciente. Entonces, la corriente acá está representada por esta onda y ahora sí decimos que estamos a 90 grados. Esto es importante porque esto es ideal. La verdad de todo esto, la realidad, es que estos 90 grados en los circuitos reales no existen. Existe que este punto esté por acá. En cualquier lugar de acá va a estar la onda y va a ser un valor mucho menor de los 90 grados. Si usted se acuerda, analíticamente, desde el punto de vista eléctrico también, cuando multiplicábamos tensión por corriente, obteníamos la potencia. Entonces, acá lo que vamos a hacer es multiplicar punto por punto la tensión por la corriente. En cada instante, tensión con corriente. ¿Sí? Cada instante yo saco el valor y voy multiplicando este punto con este y así. Nosotros vamos haciendo todo ese producto y vamos a obtener que en este primer tramo acá, mientras toda esta onda sea negativa, va a ser el resultado de la función tensión, el negro, por todo este primer tramo de la curva que es negativo. Entonces la respuesta va a ser negativa. Luego, cuando esta curva es positiva durante todo este tramo, ¿sí?, va a pasar algo distinto. Yo tengo positivo, esta curva, por positivo, la negra. La respuesta es positiva. Pero cuando la tensión, la curva negra, llegó a cero, y dijimos que la otra está al máximo, cuando llegó a cero, a partir de ahí, comienza a ser negativo la tensión. Por más que tengamos esta corriente positiva, ahora es la tensión la negativa. Entonces la onda se transforma en negativa, el producto de los dos. Y así completa el ciclo. Entonces, en un ciclo de tensión o en un ciclo de corriente, la potencia desarrolló dos ciclos. ¿Qué pasó acá? Volvemos a decir lo que decíamos, que la potencia, en este caso, tiene
doble frecuencia con respecto a la tensión y a la corriente. Pero hay un detalle importante. La potencia tiene su parte negativa, el área de la parte esta negativa, y el área de esta otra parte positiva son iguales. Entonces, el valor medio de esta potencia, al ser igual, es siempre cero, porque esto negativo y esto positivo se compensan y es igual a cero. Entonces, el circuito inductivo, cuando hay una bobina en el medio, y el circuito es puro, estamos diciendo que toda la potencia que se desarrolla a través de la bobina, como integral, o sea, conjunto de la potencia, es cero. No es que no haya potencia, hay potencia, está acá. Pero esa potencia es cero. La resultante de esta es un eje que está sobre el eje real. Es cero, pero podemos asegurar con total tranquilidad que a pesar de que es cero, la potencia sigue estando. Y esa potencia que desarrolla la bobina no desarrolla trabajo porque no hay nada en el ciclo positivo como en el caso de la potencia activa que era todo positiva. Acá la resultante siempre es cero. Entonces no desarrolla ningún tipo de trabajo activo. ¿Hay potencia? Sí hay potencia. ¿Hace trabajo? No hace trabajo. No genera ningún tipo de trabajo. Esa potencia que existe pero que no genera trabajo, tiene un nombre que nosotros le damos para diferenciarlo de la otra que se desarrolla en la parte resistiva. Lo que se desarrollaba en la parte resistiva era potencia activa. A esta las vamos a llamar potencia reactiva. Potencia reactiva que la que generan los elementos reactivos. Pero como es una bobina, la vamos a llamar reactiva inductiva. Potencia reactiva inductiva. ¿Sí? Esa potencia reactiva inductiva nos genera trabajo en la bobina. Pero ¿para qué está esa potencia reactiva inductiva si no genera nada? Esa potencia reactiva inductiva es la encargada de generar los campos magnéticos que hay en la bobina. Sin la potencia reactiva no habría posibilidad de tener campos magnéticos. Línea de fuerza, toda la teoría que usted conoce. La potencia media de la carga inductiva pura es cero, por el integral es cero. Dijimos recién que era cero. Entonces la potencia media es nula por ser la integral de una función senoidal. O sea, no hay potencia activa en la bobina. La energía está dada por esta fórmula que haciendo todo un desarrollo que me pedían ustedes ayer que me largo, llegamos a la conclusión de que la energía es L por I cuadrado. L era la inductancia de la bobina que es constante y era el valor eficaz de la corriente de cuadrado. Entonces, la energía va a depender de la corriente. ¿Se acuerdan que cuando era resistivo era R por I cuadrado? Acá es L por I cuadrado. Desde el punto de vista de si en vez de una bobina tenemos un capacitor y también analizándolo desde el punto de vista ideal, acordémonos que al decir ideal, que este capacitor no tiene ninguna manifestación de resistencia ni de inductancia, es capacidad pura. Entonces, por eso decimos que es ideal. No existe en la realidad esto. La E de T, como siempre, es E de cresta por el seno omega T. Entonces, la fuerza electromotriz que hay en esta fuente va a tener este valor, expresada de otra forma en exponencial, E de cresta por el operador J por E a la J omega T. Pero esa FEM, circulando una corriente a través del capacitor,
va a producir una tensión a los bornes del capacitor, que la vamos a llamar U sub C, que también va a ser instantánea, porque va a ser alterna, tomando la misma forma de la tensión. Por otro lado, decíamos que la tensión era la misma que la U sub L, porque acá no hay ningún elemento que produzca caída de tensión. Entonces, toda la tensión de la fuente cae sobre el capacitor, que es esta expresión que está puesta acá, E de T igual a U de C. Pero la tensión que se genera en el borne del capacitor tiene otra forma ahora. Es 1 sobre C por la integral de I por diferencial de T. Antes era L por la R de I, ¿se acuerdan? Ahora es 1 sobre C I por diferencial de T. Esto lo tiene que estar trayendo de física. Entonces, con esa igualdad, yo puedo decir que la fuerza electromotriz, el número, es igual a 1 sobre C por I por diferencial de T, eso haciendo la integral. En las formas trigonométricas también expresamos lo mismo, pero desde el punto de vista de la corriente que circula. La corriente es C, o sea, la capacidad, por la derivada de E con respecto al tiempo. Entonces ahora vamos a hablar de derivada. La derivada de la función E, es esta, E seno orquesta omega t. E es constante, la derivada de una constante sale afuera, por eso está E acá afuera. C ya estaba afuera. Y la derivada de la función seno omega t es igual a omega por el coseno de omega t. Este es el primer omega y acá está el coseno de omega t. También vemos de nuevo, acá, como en el caso anterior, que la IF de t responde a una función cosenoidal. Entonces, la respuesta de la corriente va a ser una función cosenoidal, mientras que la tensión era senoidal. Entonces, acá también, al ser puro, decimos que hay un ángulo de fase desde tensión y corriente de 90 grados. Pero acá es con signo positivo. O sea que el fasor va a estar ahora para arriba, para la parte positiva. Va a estar para arriba. Mientras que antes estaba para abajo. Si está para arriba y el valor de la tensión está sobre el eje real, decimos que el fasor de la corriente, cuando esté girando en sentido antihorario, va a tener, con la misma velocidad omega, va a tener una posición siempre 90 grados en adelanto con respecto a la tensión. Siempre va a ir adelante la tensión y la corriente, y la tensión va a ir atrás. Y nunca se van a arrimar ni alejar. ¿Por qué? Porque omega es exactamente el mismo. Los fasores están girando a la misma velocidad. Conclusión, que en un circuito capacitivo puro, la corriente está adelantada con respecto a la tensión 90 grados. Y siempre están a 90 grados. La forma exponencial es la misma que veíamos recién. Hay que reemplazar el valor del operador J. Bueno, queda J por la I de cresta por J a la omega t. Esta expresión la vamos a usar un par de veces nomás, pero bueno, la mayoría de las veces usamos toda esta expresión que está aquí. Entonces hemos visto, primero dijimos cuando empezamos, que los componentes de esto, una carga, puede ser o resistencia, a una capacidad, a una bobina. La unión de esas tres cargas hacen la mayoría de las cargas que nosotros tenemos. Entonces, con esto hemos visto las condiciones ideales o teóricas de las cargas principales. Ahora, la realidad nos dice otra cosa. La realidad dice que no hay resistencia pura sola, no hay inductancia sola y no hay capacidad sola. Siempre la resistencia tiene influencia de algún efecto inductivo porque las espiritas con que hacemos la resistencia generan algún campo magnético. Y la distancia o la separación que hay entre espiras, hay efectos capacitivos.
O sea que siempre hay algo de influencia de los otros dos fenómenos en uno de ellos que uno quiere analizar. Entonces, vamos a analizar qué pasa cuando están mezclados. La R con la L, la R con la C, o la R con la L y la C, o la L con la C. O sea, una mezcla de ellas. Por supuesto, eso implica a decir que estamos arrimándonos a la realidad. Si analizamos una bobina, decimos que tiene efecto inductivo y tiene efecto capacitivo, todos juntos. Ahora vamos a ver un caso de eso. Entonces, estaremos diciendo si es un circuito resistivo inductivo, estaremos haciendo una relación directa con la realidad. Entonces ahora vamos a ver esos casos. Estas son las mismas curvas que habíamos recién. Yo me olvidé decirle, tenemos la tensión y la corriente ahora, en vez de arrancar de acá atrás, como estábamos antes, ahora arranca adelantada, 90 grados. Y se dibuja de esta manera. El producto también da una potencia, ¿sí? Esa potencia es Profe, la ¿lo puedo parte positiva. interrumpir? Sí, Se va a cortar en menos de un minuto, en 30 segundos. Es si para se avisarle corta, eso. si se corta, teóricamente podemos empezar en 1 o 2 minutos, empezamos de nuevo y terminamos, porque falta poco. ¿Parece bien? Sí, me parece bien. Bueno, entonces, decíamos que el producto de estas dos tensiones y corrientes nos daba esta potencia, pero que esta potencia, la integral de esta potencia, era cero. ¿Por qué? Porque era siempre simétrica al eje. Esa potencia la vamos a llamar potencia capacitiva en este caso, inductiva capacitiva, reactiva capacitiva, discúlpeme.